siempre le recordaremos como el hombre del hoyuelo en la barbilla. Una vez... Afeitas el hoyuelo. Oh, es muy fácil. Tengo una maquinilla diminuta con cuchillas cilíndricas. Las coloco aquí y me afeito muy deprisa. Tenía 103 años y era, junto a Olivia de Havilland, los dos supervivientes más veteranos del Hollywood clásico. Y eso que hace ya 25 años que algunos tenían escrita su necrológica. En 1995 sufrió un derrame cerebral que le dejó paralizado el 20% de su cuerpo. Desde entonces tenía problemas de movilidad y graves dificultades en el habla. Es frustrante. Verás, mis pensamientos están ahí y mis palabras se arrastran detrás. Aquello parecía el final de su carrera y de su actividad pública. Sin embargo, lejos de encerrarse en su mansión de Los Ángeles para ocultar su enfermedad, Kirk Douglas se ha dedicado en estas últimas décadas a pasearse por el mundo recibiendo premios y homenajes. Insistió también en su vocación de escritor, publicando hasta 9 libros en los que daba su visión sobre los problemas del mundo actual. La apología es la manera que tiene Dios de hacerme callar, pero no lo consigue. También desarrolló una importante labor filantrópica como embajador de buena voluntad de las Naciones Unidas y a través de su propia fundación, que se nutre de la venta de su colección de arte. Teníamos un Picasso, un Miró, un Chagall, un montón de obras así. Y un día un amigo me dijo, ese Picasso vale $4 millones. Y yo me quedé pensando. Entonces le dije a mi mujer, ¿por qué no vendemos todos nuestros cuadros importantes y con ese dinero creamos una fundación para ayudar a los pobres? Su labor como actor, en cambio, quedó muy limitada. Desde su apoplejía, el actor solo protagonizó 3 películas: Diamonds, Illusions y Cosas de familia. En esta última, estrenada en 2003, 3 generaciones de los Douglas pescaban juntos: Kirk, su hijo Michael y su nieto Cameron. Ya lo tengo, es magnífico. ¡Sí! ¿Qué haces, papá? ¡Mierda! Dime que no acabas de... ¡Capollo! ¿Qué coño? Lo tenías en las manos, se puede saber. Lo siento, ¿vale? Lo siento, ¿vale? Su último trabajo interpretativo fue el telefilm Los asesinatos del Empire State, producido en 2008. Kirk Douglas nació en Nueva York el 9 de diciembre de 1916. Como indicaba el título de su autobiografía, El hijo del trapero, su padre era un inmigrante ruso de raíces judías, un trapero alcohólico y analfabeto que nunca aprendió inglés correctamente. Es que su padre tenía mala reputación. No solo la tenía, se la merecía. El tipo acabó abandonándole cuando Kirk tenía 5 años, dejándoles en muy mala situación a él y a sus 6 hermanas. Pues no tiene gran cosa para empezar. No, pero a base de mucho trabajo consiguieron salir adelante y Kirk llegó incluso a ir a la universidad. Allí se interesó por el teatro y comenzó a hacer sus pinitos sobre las tablas. Oiga, menudo oficio es este, ¿eh? Aquello le gustó, decidió convertirlo en su profesión y en poco tiempo estaba trabajando en Broadway. Fue entonces cuando se cambió el nombre. I was born Isur Danielovich. Llamándose Isur Danielovich no iba a ningún lado, así que escogió Douglas como homenaje a Douglas Fairbanks y Kirk porque sonaba muy americano. Comenzó a trabajar en el cine en 1946, pero fue su amiga Lauren Bacall, compañera de los escenarios, quien en 1949 le recomendó para la película que acabaría lanzándole en Hollywood, El ídolo de barro, en la que interpretaba a un boxeador. Estás loco, no tienes ni idea de boxeo. Te arrancará las orejas a golpes. Oye, por 35 pavos me dejo arrancar la cabeza. Kirk Douglas hizo algo más que ganar 35 pavos. Consiguió su primera nominación al Oscar y se convirtió en una estrella. Vete en tu Maserati al Hotel Excelsior, date un baño y luego te facilitaré una suite. ¿Mi Maserati? ¿Una suite? Trabajas en una superproducción, es lo que te corresponde. En los años siguientes, los éxitos fueron llegando uno tras otro. Duelo de Titanes, El Gran Carnaval, El Trompetista, Los Vikingos, Cautivos del Mal, por la que obtuvo su segunda nominación a la estatuilla. Cuando el público paga para ver una película como esta, ¿qué pide a cambio? ¿Estar muerto de miedo todo el rato? ¿Y a qué cosa crees que le tiene más miedo la gente? A la oscuridad. Claro. ¿Y por qué? Porque la oscuridad tiene vida propia. En la oscuridad todo cobra vida, Fred. O El loco del pelo rojo, por la que consiguió la tercera interpretando al pintor Van Gogh. Para llegar a ser algo como pintor he de romper el muro que se interpone entre lo que siento y lo que soy capaz de expresar. El público le adoraba. Sin embargo, dentro de la profesión no tenía muy buena fama. Kirk, nos conocemos desde hace tiempo. ¿Desde cuándo te has vuelto tan cabrón? Siempre lo he sido.
solo que tú nunca te fijaste. Su personalidad fuerte y orgullosa no gustaba a los directores. Siempre se encuentra metido en alguna pelea. Parece como si atrajera los conflictos. Le llamaban el León por sus arrebatos de mal genio, y la revista Photoplay llegó a decir que era el hombre más odiado de la industria. Ya sé que es rudo, pendenciero, irascible, pero en su atormentada cabeza bulle algo maravilloso. Vibra un hombre de talento, sensible. Kirk Douglas trabajó en 91 películas como actor, dirigió 2 y produjo una treintena. Muchas de ellas son auténticos clásicos de la historia del cine, como las que ya hemos mencionado, y otras como Un extraño en mi vida, Brigada 21 o La Furia. Pero él siempre escogía como su favorita Senderos de Gloria, la película antibelicista de Stanley Kubrick. El ataque de ayer por la mañana no es ninguna mancha para el honor de Francia. Pero este consejo de guerra sí es una mancha y una vergüenza. El proceso seguido contra estos hombres es una burla de la justicia humana. Declarar culpables a estos hombres sería un crimen. Kirk Douglas solo estuvo 7 años en nómina de los grandes estudios. En 1955 creó su propia productora para poder controlar sus películas. La llamó Brina, como su madre, porque fue ella quien le enseñó a apostar siempre por él mismo. De ahí en adelante se limitó a protagonizar y producir aquellos proyectos que le interesaban personalmente. ¿Cómo te llamas, esclavo? Espartaco. Espartaco no solo fue uno de los mayores éxitos de su carrera, sino que esta película marcó un hito político, cuando Kirk Douglas, como productor, contrató al vetado guionista Dalton Trumbo, que formaba parte de las listas negras del senador McCarthy. A quien contrato es asunto mío. No, señor Douglas, es nuestro. ¿Por qué? Porque debemos salvaguardar nuestro país. ¿Y cómo lo están haciendo? ¿Quiere que se lo demuestre subiéndole al estrado? Hedda, ¿está intentando asustarme tu amigo? Solo intenta enseñarte cómo son las cosas. Puede que no me guste cómo son las cosas. El actor lo explicaba así. El momento de mi vida del que me siento más orgulloso es cuando acabé con la lista negra. La caza de brujas del senador McCarthy fue una de las épocas más vergonzosas de mi país, y yo acabé con ella cuando tomé la decisión de rehabilitar a Dalton Trumbo, el guionista de Espartaco, que al estar en la lista negra no podía firmar con su nombre real. Yo, como productor de la película, decidí que su nombre apareciera en los títulos de crédito, y a partir de entonces otros siguieron mi ejemplo y se acabó la lista negra. Y es que Douglas siempre fue un rebelde, un demócrata progresista e independiente. Por eso gustaba tan poco a los magnates de los grandes estudios. Veo que no eres tonto, sino inteligente. Y eso es peligroso. Peligroso era también en las alcobas. En sus memorias confesaba haber tenido un sinfín de amantes, muchas de ellas grandes mitos del cine como Rita Hayworth, Marlene Dietrich o Joan Crawford. Se casó 2 veces y tuvo 4 hijos. Michael Douglas es el primogénito y durante muchos años estuvo peleado con su padre. ¿Por qué siempre, haga lo que haga, tengo la sensación de que no es suficiente, la sensación de que me quedo corto? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Por qué, papá? Aunque finalmente arreglaron las cosas, y sus 4 hijos lloraron como magdalenas en marzo de 1996 sobre el escenario del Shrine Auditorium. Veo a mis 4 hijos y se sienten orgullosos del viejo. Aquel año, Kirk Douglas recibió un Oscar honorífico por toda su carrera, la estatuilla que nunca ganó por sus películas. El hombre del hoyuelo en la barbilla perdió finalmente la batalla contra la muerte. Consiguió vencerla durante 103 años. Su secreto para llegar a esta edad, él lo tenía claro. No era la fama ni el dinero, era su actitud ante la vida, la del luchador incansable. My son Michael married to Catherine Zeta-Jones. Cuando mi hijo Michael se casó con Catherine Zeta-Jones, le dijo: has de saber que voy a vivir muchos años porque lo tengo en mis genes. Mi padre es muy mayor, ha sufrido embolias, ataques al corazón y otras enfermedades, pero nada puede matarle, así que es evidente que yo también viviré mucho. Yo creo que el secreto de mi longevidad está en mi profesión. Para ser actor tienes que ser un poco ingenuo, y eso, yo creo, es lo que te ayuda a mantenerte joven. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche.
Cole Porter, que ponía música también a Volver a empezar, la película de José Luis García, ganadora del Oscar. Pues los Oscar y el cine español es nuestro siguiente tema. Como ya os hemos contado, en la madrugada del domingo al lunes se celebra la ceremonia de entrega de premios de la Academia de Hollywood. Pedro Almodóvar, con Dolor y Gloria, Antonio Banderas, por su trabajo en esa película, y Sergio Pablos, director de la cinta de animación Klaus, son las bazas de nuestro cine para traerse a España la estatuilla este año. No serían los primeros, por eso vamos a repasar en los próximos minutos la lista de los profesionales españoles que han ganado un Oscar a lo largo de la historia. José Luis García vestido de Rick en Casablanca. Bueno, no era un smoking blanco, era una chaqueta blanca que compré en el Corte Inglés el día antes de coger el avión, con un pantalón negro y una pajarita que me prestaron en el hotel. Y lo que pasa que acabó que iba vestido de Bogart en Casablanca. La broma de Buñuel sobre el dinero que había pagado por el Oscar del discreto encanto de la burguesía, que se publicó como cierto en la prensa. Ya he pagado los $25.000 que me han pedido. Los americanos tienen sus defectos, pero son hombres de palabra, caramba. Fernando Trueba convirtiendo en Dios a Billy Wilder. And I would like to believe in God in order to thank him, but I just believe in Billy Wilder, so thank you, Mr. Wilder. O Pedro Almodóvar recitando el santoral en su frenético agradecimiento. Thanks to the Virgin of Guadalupe, the Virgin of la Cabeza, the Miraculous, the Sacred Heart of Mary, Saint Judas Tadeo and Jesús de Medinaceli. Cuando se habla de españoles y el Oscar siempre acuden a nuestra memoria las mismas imágenes. Pero esos 4 directores no son los únicos. Hay otros cuantos profesionales que también saben lo que es ganar una estatuilla en Hollywood, aunque sus nombres haya que buscarlos en esos títulos de crédito que mucha gente nunca lee. Una lista que podía aumentar con los candidatos que tenemos este año. En estos momentos velan armas esperando que llegue la madrugada del lunes. Almodóvar, experto en estas lides, puede darles algunos consejos. Realmente yo he estado ya nominado antes y no se sabe muy bien qué hacer excepto mostrarte simpatiquísimo y sin ningún vicio. Eso sí, que te vean como que eres como una monja. Es importante, ¿eh? Es un público es un lugar muy sensible y muy susceptible. Pero vayamos por partes. El primer español en ganar un Oscar fue Juan de la Cierva y Oces, sobrino del inventor del autogiro. En 1970 se llevó uno de esos premios científicos y técnicos que todos los años se reparten sin que apenas les hagamos caso. Lo ganó gracias al invento de un estabilizador que eliminaba vibraciones en las cámaras. 38 años después, en 2008, una empresa española, la Next Limit, ganó otro de estos premios técnicos por su trabajo en la recreación digital de fluidos. Escuchen, no sabemos con exactitud qué ha pasado, pero lo más seguro es que el impacto que hemos sufrido se deba a una ola gigante. Son muy poco frecuentes, imprevisibles y letales. La ola gigante y otros efectos que se veían en el remake de La aventura del Poseidón eran obra suya, como muchos de los efectos de la saga del Señor de los Anillos o de películas como Charlie y la fábrica de chocolate. En la ceremonia de 1972, el modisto Antonio Cánovas del Castillo, sobrino nieto del famoso político del siglo XIX, logró la estatuilla al mejor vestuario por la película Nicolás y Alejandra. Película que también le hizo ganar otro Oscar al director artístico Gil Parrondo. No era la primera vez que lo conseguía. El año anterior ya lo había ganado por otra película. Necesitamos contra Rommel a nuestro mejor experto en tanques. Alguien que meta en cintura a esta cuadrilla. ¿Patton? Posiblemente. Era Patton, en efecto. Esto es lo que nos contaba hace años el decorador sobre su trabajo en esa película. Lo más importante de Patton, para mí, desde el punto de vista artístico, y una cosa que me dejó una gran satisfacción es que se cree todo lo que pasa. Todo lo que ocurre aquí en pantalla se ve real. Eso es lo que está conseguido. Está conseguido todo, desde un campo con unas tiendas de campaña y una ovejita que va corriendo, hasta los tanques viniendo por hasta los palacios o los sitios sórdidos. Todo parece verdad, creo yo. Por cierto, que Gil Parrondo no pudo recoger ninguno de los 2 Oscar que ganó, ya que estaba trabajando cuando se celebraron las ceremonias. En 1979, otro español, afincado en los Estados Unidos, obtuvo una nueva estatuilla. Fue el director de fotografía Néstor Almendros, que en su discurso de agradecimiento no olvidó sus raíces hispanas. I would like to first say something in Spanish. Un saludo a todas las personas de habla española en Estados Unidos y en América. Almendros ganó el Oscar por su maravillosa fotografía en la película Días del cielo de Terrence Malick, en la que el profesional español convirtió la luz en un instrumento de arte, filmando únicamente 20 minutos al día, en
La hora del crepúsculo. El sol adquiere formas fantasmagóricas cuando hay neblina sobre el río y todo está en silencio. Era la primera vez que veía esto. Luis Buñuel había ganado en 1973 el Oscar a la mejor película de habla no inglesa con El discreto encanto de la burguesía, que concursaba como una producción francesa. Es decir, que el primer Oscar para una película española lo consiguió José Luis García en 1983 por Volver a empezar. Estamos todos los que hemos hecho esta película muy contentos y muy agradecidos a ustedes, y también todos los que hacemos cine en mi país, en España. Thank you very, very much all to you. Luego vendría Fernando Trueba en 1994 con la famosa dedicatoria a Billy Wilder. Belle époque. Accepting the award, director Fernando Trueba. Después de lo del Oscar no me acordaba de haber subido, no sabía cómo había conseguido llegar hasta allí. Y luego cuando empecé a recordarlo, recordé que me llevaba Andrés. Cosa anecdótica, hubo un momento bastante cómico, que es que coincidimos en los servicios Ang Lee, el director del banquete de bodas, y yo meando los dos, uno al lado del otro, y entonces estábamos así, nos miramos y él cabeceaba y decía, esto es horroroso. Y yo decía, y la verdad es de esas situaciones curiosas, ¿no? Y nada, y salimos los dos del servicio así, como dándonos ánimo el uno al otro. En el año 2000 llegó la ceremonia con aquel famoso grito que todos recordamos. Bueno, este no era este otro. ¡Pedro! Penélope Cruz leía el nombre de Pedro Almodóvar como ganador por Todo sobre mi madre, y el director soltaba en su agradecimiento esa retahíla de santos que casi nadie del público logró entender. En el escenario he hablado de la diferencia de nuestra cultura a la hora de promocionar una película y citaba el altar en el que mis hermanas habían puesto velas a múltiples santos de los cuales son devotas, pero también habían puesto, presidiendo ese altar, la foto de mi madre. Curiosamente, una foto de mi madre de la última vez que salió a la calle con Penélope, que yo me ha parecido una increíble coincidencia porque Penélope estaba arriba con nosotros. Todos los premios que reciba esta película están dedicados a mi madre desde lo más profundo de mi corazón, pero no puedo hablar de ella porque si no empiezo a llorar inmediatamente. Almodóvar repitió esta tuya 3 años después, esta vez por el guión de Hable con ella. Estamos haciendo récords, estamos haciendo historia con esto. Es decir, ningún cineasta español tiene 2 Oscars y no sé cuántos cineastas europeos los tienen. Entonces, y sobre todo, desde el año 66 no se daba un Oscar a un guión extranjero. La última vez fue, a propósito, a Un hombre y una mujer. Y en 2005 era Alejandro Amenábar el que se llevaba el Oscar por su película Mar Adentro. Yo creo que un Oscar es el típico premio, sobre todo para un cineasta con el que siempre se fantasea desde niño. Yo creo que sí. Otra cosa es luego con la perspectiva y con los años, la distancia que quieras guardar ante los premios. Está claro que esto es solo como icono, la imagen y que la importancia que le da a todo el mundo, etcétera. La capacidad de convocatoria pues es como el premio definitivo para cualquier cineasta, pero ya digo, ahora lo tiendo a ver con bastante más distancia a lo mejor que cuando era niño o adolescente. Javier Bardem ganó el suyo como mejor actor de reparto en 2008 por No es país para viejos, de los hermanos Coen. Esto representa lo mismo que representaba hace 4 horas cuando no lo tenía en las manos, un accidente maravilloso, fortuito, que representa un evidente honor y un reconocimiento del cual no me apropio, porque pertenece a mucha gente, pertenece a la gente, por ejemplo, empezando con los Coen, al guionista que ha escrito ese personaje, a mi profesor de interpretación. No es algo mío, es algo de mucha gente, entonces por eso lo sostengo con orgullo y se lo dedico a ellos. Y un año después era su mujer, Penélope Cruz, quien lo conseguía también como actriz secundaria por Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen. Me hace una ilusión todavía más especial el hecho de que el año pasado el primer actor español en ganarlo fuera Javier y este año lo he ganado yo, y los dos empezamos nuestras carreras a la vez, con Jamón Jamón, cuando yo tenía 16 años y él 21, y es una casualidad increíble. Hemos dejado para el final la película española más premiada en la historia de los Oscar, que no es otra que El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro. En 2007 ganó nada menos que 3 estatuillas:
Mejor fotografía para el mexicano Guillermo Navarro, mejor dirección artística para Eugenio Caballero y Pilar Revuelta y mejor maquillaje para Montse Ribé y David Martí. No te lo acabas de creer, lo llevas en la mano, pesa mucho y dices, esto no lo podía haber soñado, no lo podíamos haber soñado antes y dar este paso para todos los maquilladores y gente de efectos especiales en España, yo creo que es lo más importante. No podemos olvidarnos de otros muchos profesionales del cine español que han sido candidatos sin premio, como el modisto Paco Delgado, los directores Juan Carlos Fresnadillo, Nacho Vigalondo, Borja Coveaga o Javier César por sus cortometrajes, Fernando Trueba, de nuevo esta vez con la película de animación Chico y Rita, o los músicos Fernando Navarrete y Alberto Iglesias, este último con 3 nominaciones ya en su haber. La gente debe pensar, a ver si se lo dan ya a este tío, ¿no? Qué pesado. Dentro de pocas horas, Pedro Almodóvar, Sergio Pablos y Antonio Banderas pueden, como decimos, incrementar la lista de españoles premiados en los Oscar. No les pilla de nuevas, Almodóvar es ya un experto y Banderas tiene también bastante callo en esto de los Oscar, aunque sea como presentador de premios en diversas galas. Siempre en esas ceremonias, a pesar de la experiencia, es mi 4ª vez ya, pero de todas formas se pone uno nervioso. Los regidores te suelen decir antes de entrar al escenario, no te preocupes, solamente hay 1 billón de personas mirándote. Y si no ganan, pues no pasará nada. Como dicen siempre ellos mismos, la nominación en sí ya es un éxito, y además ya han recibido otros muchos premios como los Goya de este año. Aunque, como dice Garci, no hay nada como los Oscar. Los Oscar son comparables a nada. Que lo digo de verdad, porque lo tengo y porque no se trata de ponerse la venda, pero claro, un premio de Cannes se puede ganar muy fácilmente. Es un jurado de 9 personas y yo he sido muchas veces jurado. Ahora, lo de los Oscar, amigo, eso ya es como los Goyas aquí, que sigue el mismo patrón. Eso, ahí hay unos señores que se van a casa y votan lo que quieran.